El día de ayer hicimos una inducción a todo lo que tiene que ver con la teoría de la mentira, porque para hablar de credibilidad del testimonio tenemos que hablar necesariamente de detección de mentiras. Posiblemente muchas personas han entendido bien los conceptos, otras quizás ya no lo recuerdan del todo. Sin embargo, vamos a hacer una síntesis de lo que hemos dialogado el día de ayer. Me ha gustado la participación de ustedes. Recuerden que la participación no es para juzgarlos como buenos o malos, sino para colaborar en el diálogo sobre el tema que estamos tratando, que es la detección de mentiras en las técnicas para evaluar la credibilidad del testimonio. Nosotros como analistas pretendemos y buscamos siempre generar un espacio de educación en el que ustedes como alumnos puedan sentirse libres para expresarse. Por lo que nosotros quisiéramos que ustedes hagan las dudas, que planteen las dudas que surjan en el momento que las tengan ahí, no las posterguen, pídanme el micrófono para poder explicar alguna duda o plantear alguna sugerencia. Al día de ayer hablamos acerca de la definición científica de mentira y decíamos que era una definición científica porque toda conducta que sea considerada mentira primero debe tener criterios. Y los tres criterios para detectar la mentira, perdón, para definir la mentira son: el primero es que es una acción deliberada. El segundo es que requiere de un proceso de edición mental. Y el tercer criterio para que algo sea considerado una mentira es que tenga el propósito de despistar al interlocutor. Cuando hablamos de que sea una acción deliberada, estamos refiriéndonos a que sea una acción voluntaria. Por ende, ninguna mentira es casual. Cuando alguna persona pueda argumentar que la mentira que se dice que ha dicho fue producto de la casualidad, eh, nosotros nos remitimos al concepto, a la definición científica, y entendemos que ninguna mentira es casual. Por ende, toda mentira acarrea una responsabilidad. Y vamos desde el ocultamiento hasta la mixtificación, pasando por los 7 tipos de mentiras. Aclaramos también el panorama de acuerdo a que una persona que miente por ocultamiento podría obstruir una investigación, y eso también es considerado una mentira. Es la mentira más ligera, si se puede decir de alguna manera, pero al fin y al cabo es una mentira, porque cumple con los 3 criterios. Entonces, para aclarar siempre la definición científica de la mentira, los 3 criterios son los que acabamos de volver a repetir. Es una acción voluntaria o deliberada que tiene un proceso de edición mental y que tiene la finalidad de despistar al interlocutor. Yo quiero hacer un paréntesis en el segundo criterio, que es edición mental. La mentira tiene un proceso de edición mental. Por ende, no todas las personas tienen la capacidad de mentir. Para hacer edición mental, es decir, para transformar la información verdadera en información falsa en mi mente y luego brindarla como si fuera verdadera, esta información falsa, yo tengo que hacer uso de algunas funciones mentales, por ejemplo, memoria, inteligencia, pensamiento. Y hay algunas personas que no tienen libertad para utilizar esas funciones mentales. Personas en estado etílico, por ejemplo, personas bajo los efectos de sustancias psicoactivas, bajo efectos de consumo de drogas. También las personas que tienen algún tipo de retraso mental severo o profundo. Personas con algún tipo de cuadro o trastorno degenerativo, por ejemplo, Alzheimer. Personas en estas condiciones escapan a la posibilidad de mentir. Una persona con síndrome de Down no puede mentir de la misma manera en la que puede mentir una persona que no tenga esta condición. Una persona bajo los efectos de las sustancias psicoactivas, bajo efecto de consumo de drogas, tampoco puede mentir. Por ende, no se puede tomar su testimonio en ese estado. Sería un grave error que un investigador tome el testimonio de una persona que está bajo los efectos del consumo de drogas. Entonces, hay mucho que hablar sobre la mentira y estos casos son llamados excepciones. Es decir, son situaciones, trastornos, casos, casuística, en la cual no es posible detectar una mentira porque las personas no tienen la capacidad de mentir. Si lo llevamos a una terminología más legal, estas personas están en una condición se encuentran en una condición de inimputabilidad, lo que significa que las personas
no pueden hacerse responsables de los actos de falsedad que vayan a decir. Entonces la mentira debe ser analizada siempre en condiciones idóneas. La persona lúcida, consciente, la persona con disposición a responder sin coacción. El entrevistado siempre debe tener la posibilidad de dar su argumento en una entrevista, más que en un interrogatorio, en una entrevista, porque un interrogatorio puede generar algunos efectos que nosotros deberíamos evitar. Uno de ellos, en esta síntesis que estamos haciendo, uno de los efectos que nosotros quisiéramos evitar en las personas que vamos a entrevistar es el siguiente. Nosotros no queremos generar algo que se llama reactancia. La reactancia, les comento, la reactancia es un fenómeno que ocurre cuando se procede mal en una entrevista. La definición de reactancia, que es uno de los riesgos que queremos evitar en la detección de mentiras, es toda reacción opuesta a lo que la persona quiere hacer. Por ejemplo, imaginemos una situación en la que un entrevistador, un analista, está aplicando una entrevista a una persona, pero tiene el estilo de entrevistar bastante autoritario. Es bastante directivo, dominante, autoritario cuando entrevista. Casi el entrevistado puede sentir que le están gritando cuando le hacen alguna pregunta. Sin embargo, supongamos, el entrevistado tiene la intención de hablar, de confesar la verdad por algún delito que se le imputa, y el entrevistador no se ha dado cuenta de esta intención del entrevistado de querer hablar con veracidad, y sigue utilizando una actitud directiva al entrevistar, puede ser que genere el fenómeno de la reactancia. La reactancia es que el cerebro de la persona, cuando escucha que le dan una orden cargada de estrés, tiende a hacer lo contrario de lo que quiere realizar. Si la persona quiere hablar y confesar la verdad, pero escucha una orden cargada de estrés, por ejemplo, el entrevistador se desespera y le dice, pero habla, en una actitud directiva, con estrés. La reactancia va a hacer que el cerebro de la persona que recibe esa orden haga lo contrario. En vez de hablar, que es lo que quería hacer, callará, guardará silencio, no colaborará. Entonces nosotros con una actitud directiva estaríamos incentivando a la mentira por ocultamiento, no porque la persona lo haya previsto, sino porque es un fenómeno que ocurre por una mala práctica del analista. Es decir, el analista carece de las destrezas necesarias para ejecutar una correcta entrevista sin caer en el riesgo de cometer reactancia. La reactancia entonces es uno de los riesgos a evitar. ¿Y cómo se evita? Evitando utilizar frases, órdenes o preguntas cargadas de estrés con un tono directivo. Eso no lo necesitamos. Quizás nosotros, antes de este curso, pensábamos que para que una persona confiese la verdad en una entrevista, tendríamos que hablarle fuerte, si era necesario gritarle, mandonearlo. Probablemente en la desesperación muchos colegas creían que ese era un camino recomendable a seguir. No lo es, definitivamente no lo es. Nosotros en detección de mentiras, cuando analizamos credibilidad, no tenemos por qué ser en detección de mentiras directivos, autoritarios. Puede eso generar reactancia y que la persona, en vez de contarnos la verdad, se la guarde, haga lo contrario. Imaginen en un escenario más cotidiano. Vamos a poner un ejemplo más casero, más hogareño. Imaginemos este ejemplo solamente para entender el concepto de la reactancia. Imaginemos que un adolescente va de fiesta a alguna discoteca o va de fiesta a algún lugar y es la primera vez que ingiere licor. Ha probado licor en la fiesta y se siente culpable por haber hecho esto porque es la primera vez que prueba licor. Quiere llegar a casa y confesar la verdad, es decir, quiere hablar. Los padres, en su desesperación porque el hijo llega tarde, quieren saber qué pasó, qué lo retuvo, por qué se demoró.
¿Y qué es lo que hacen los padres cuando el hijo llega con intenciones de confesar? En su desesperación, le dan órdenes cargadas de estrés. Por ejemplo, le dicen, ¿qué pasó? ¿Dónde estuviste? Pero habla, dime tú, ¿qué pasó? ¿Dónde estuviste? Etcétera, etcétera, etcétera. Escenas de este tipo se ven todos los días. Y los padres en ese momento obviamente no saben que lo que están provocando es que el adolescente que quería confesar que había ingerido licor, no lo haga, no lo confiese, se calle. ¿Y sabes qué más hacen los padres en ese momento? Muchos de nosotros, ¿qué más podemos hacer con la intención de que el adolescente hable? Nos seguimos equivocando. Ya le provocamos reactancia y cuando vemos que se está callando por el efecto de la reactancia, le empezamos a decir, pero ¿por qué no hablas? ¿Pero por qué no hablas? ¿Pero por qué no hablas? Habla, habla, le grita el padre al adolescente. Es probable que muchos de nosotros hayamos hecho eso, ¿verdad? Y en lugar de que el adolescente hable con sinceridad, puede ser que mienta o puede ser que no hable y pierda la confianza totalmente con la figura paterna o la figura materna. ¿Y por qué sucede esto? Porque a ese fenómeno nosotros le llamamos reactancia. El adolescente tenía toda la intención de confesar que había ingerido licor, que se había embriagado posiblemente. Pero al escuchar una orden cargada de estrés, su cerebro funciona de forma automática y se cierra y hace lo contrario. En vez de hablar, calla. Imagínate a un terapeuta o a un analista o a un psicólogo forense entrevistando a un evaluado y hablándole en esos términos directivos. Va a obtener solo una parte del relato, porque la persona va a generar reactancia y no va a comentar la verdad. Ayer me preguntaban, ¿cuál es el perfil del analista? Por ejemplo, un perfil del analista es alguien que conozca cómo evitar el riesgo de la reactancia, que sepa autorregularse para no hacer preguntas cargadas de estrés. Y así evitamos la reactancia en la persona. Sucede lo contrario. Voy a poner otro ejemplo más antes de pasar a las diapositivas. Igualmente otro ejemplo de la vida cotidiana. Muchos de ustedes quizás tengan una pareja, una novia, enamorada o una esposa. Y posiblemente hayan discutido. Es muy probable que lo hayan hecho porque todos discutimos en nuestras relaciones de pareja, ¿cierto? Cuando estamos discutiendo, es muy probable que llegamos a un punto de la discusión en la que ya no queremos discutir más, ya estamos cansados. Ya nos sentimos agobiados, ya estamos fatigados de discutir, ya ni siquiera queremos tener la razón. Ya no, simplemente estamos cansados de la discusión, quisiéramos callar, sin importar quién tiene la razón. A muchos de nosotros nos ha tenido que pasar esto. Quisiéramos callar. Pero justo en ese momento que tú quieres callar, te das cuenta que tu pareja te dice en este tono, ya cállate, pero cállate o cállate. Una orden cargada de estrés, ¿verdad? Cállate, ya cállate, en cualquiera de sus formas, pero es una orden cargada de estrés. De lo que yo quería callarme, ¿qué es lo que posiblemente haga? Quiero preguntarle, por ejemplo, a Helen Cabello, si supongamos tu pareja, en ese momento que tú ya estás por querer guardar silencio y callarte, guardar silencio en la discusión. Y si no es Helen, Enid Guerra, por favor, ayúdeme con sus respuestas. Imaginemos esta escena. Tu pareja en ese momento te dice, pero cállate, ya cállate, con ese tono cargado de estrés. Tú querías callar. ¿Qué haces? Buenas tardes. Bueno, a veces tiende, ¿no?, a que la discusión continúe, pero no sé si podría pasar lo mismo en una entrevista. Claro, por eso se le llama riesgo. No es una ley de que siempre ocurra, pero es un riesgo que queremos evitar. La tendencia es que las personas, como un mecanismo de defensa, van a hacer lo contrario, van a querer hablar. Entonces, es un riesgo. Un riesgo significa, existe la posibilidad de, como que no. Si el terapeuta le dice a la persona, habla, y la persona quiere hablar, pero escucha que le hablan de esa forma, va a generar reactancia. La reactancia es diferente a la resistencia. La resistencia es, pongámoslo en términos sencillos,
La resistencia, que es un mecanismo de defensa que todos seguro hemos escuchado, significa la oposición a colaborar. No colaboro, no quiero colaborar, no hablo, etc. Pero la reactancia es hacer todo lo contrario de lo que quiero hacer. Si me dicen que me calle, hablo más. Si me dicen que hable de mala manera, me callo. Y todo esto funciona de manera automática. Y es un error del analista. El analista es el que está interviniendo mal. Por ejemplo, tú encuentras que en un video de cámara Gesell en donde tú vas a hacer un contrainforme, ¿de acuerdo? Porque tú puedes tener acceso a la grabación de la cámara Gesell, siempre y cuando estés dentro del proceso, ¿de acuerdo? Si tú tienes acceso a la grabación de la cámara Gesell en donde el analista le pregunta al evaluado, vamos a suponer un caso en donde se presume que una persona, un hombre, agredió físicamente a su pareja. Está denunciado por violencia física, violencia doméstica. En la entrevista, el perito o la perito, hombre o mujer, asume una actitud directiva, porque también hay ese estilo, ¿no? Muchos peritos, dependiendo del caso, se ponen más duros creyendo que eso fuera necesario. No es necesario. Entonces tú te das cuenta que le habla en ese tono, un tono de voz muy duro, directivo, una actitud como si estuviera casi mandoneándolo. Algunos incluso gritándole al entrevistado, como para decir, reconoce que tú has hecho eso. Si tú notas eso, el argumento en la contrapericia sería que no se puede utilizar el relato de esa persona porque está sometida a un fenómeno llamado reactancia. Y ese fenómeno es producido por la actitud del entrevistador. ¿De acuerdo? Entonces tú puedes rebatir los elementos del informe de ese perito argumentando que ha producido reactancia en el entrevistado y que esa no es la manera adecuada de entrevistar. Entonces, por eso nosotros debemos evitar el riesgo de la reactancia y si lo notamos, podemos hacer un contrainforme a favor nuestro en caso de que ello sea necesario. ¿Me dejo entender hasta ahí? Lo importante de considerar este riesgo llamado reactancia al momento de entrevistar o al momento de hacer un contrainforme basado en la entrevista de otro perito. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguien, por favor, deme su opinión al respecto? ¿Se puede entender el fenómeno de la reactancia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dice, por ejemplo, David Bedia? ¿Qué dice David? Y si no está David, quizás está Rolly Montaño. A ver, uno de ustedes dos. ¿Qué opinan acerca del fenómeno de la reactancia y cómo utilizar eso para analizar una entrevista de la manera correcta o realizar un contrainforme en caso de que el analista haya generado este fenómeno en el entrevistado? Te escucho, Rolly Montaño. Rolly, ¿estás ahí? Vamos, por favor, necesito sus participaciones para que esto sea más interactivo. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Leonor. Leonor, excelente. Te escucho, Sí. Leonor. Bueno, yo le comento lo siguiente, ¿no? En la Sí. poca experiencia que he estado teniendo actualmente, entonces Ya. sí, efectivamente, bueno, en mi primera entrevista en Cámara Gesell he podido notar este proceso este efecto de reactancia, ¿no? Y ahora que usted da a conocer realmente me parece interesante, porque yo creo que muy aparte de eso, nosotros como profesionales, en mi caso yo soy psicóloga, entonces tenemos que tener el manejo adecuado, ¿no? Y esto del rapport personalmente y, bueno, profesionalmente al momento de establecer una entrevista, ¿no? Yo creo que es principalmente eso, ¿no? El hecho de brindarle confianza al entrevistado, entrevistada, paciente o cliente, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido nos tendríamos que manejar y primeramente establecer el rapport sobre todo, ¿no? Y ya para después poder ir indagando sobre el hecho, licenciado. Esa sería mi opinión. Muchísimas gracias por tu participación, Leonor. Por supuesto, entonces llegamos a una conclusión. La reactancia es un fenómeno producido por el analista en una mala praxis. Si el analista utiliza un tono directivo de manera innecesaria, es un error que puede anular su pericia. En serio, supongamos tú como abogado, como psiquiatra forense o como psicólogo forense, recibes un video de cámara Gesell, percibes, visualizas una entrevista en cámara Gesell
Y te das cuenta que en determinado minuto, cuando hacen una pregunta, por ejemplo, yo he visto eso, porque a veces nos gana la humanidad y el analista le pregunta a un niño presuntamente víctima de abuso sexual. Dime, ¿te tocó? ¿Tu tío te tocó? En primer lugar, hay dos errores ahí. Nunca se puede sugerir una pregunta. Nunca. En cámara Gesell no se pueden sugerir preguntas como, por ejemplo, ¿te tocó? No se puede hacer eso, porque esa sugestión indicaría que tú estás influyendo en una respuesta. Y número dos, el error es el tono de voz que genera reactancia. Si tú ves eso y tú quieres hacer un contrainforme, entonces tú no vas a poner en tela de juicio ahorita si fue víctima o no fue víctima de violación sexual. No. Lo que vas a poner en tela de juicio es la destreza en la entrevista del analista. Puede ser que la persona sí sea víctima de abuso sexual. No estamos juzgando eso. No estamos opinando sobre eso. Sino que estamos juzgando, criticando la destreza del perito. Y de eso hay un montón. Dime la verdad, ¿él se acercó y te tocó? Dime la verdad, ¿él te gritó? Dime la verdad, ¿él te acarició? ¿Te tocó acá? Errores base. No puede sugerir respuestas en credibilidad del testimonio. Y si lo hizo, está mal. Se debe anular esa pregunta. Y número dos, el tono de voz no es el más indicado. ¿Por qué? Porque genera reactancia. Y eso no ayuda en la credibilidad del testimonio. Porque puede ser que el adolescente, el menor o la persona presuntamente víctima responda solamente para escapar de la presión de esa actitud del entrevistado. Si tú estás en el otro lado, no es que tú vayas a defender a un posible agresor sexual a ciegas, no. Lo que queremos es que se actúe de la mejor manera. Si tú notas eso, en tu contrainforme puedes poner, mi apreciación es la siguiente. La técnica de entrevista del perito no fue la indicada. ¿Por qué? Uno, sugirió preguntas, cosa que no se debe hacer. Los analistas estamos prohibidos de sugerir preguntas. Por ejemplo, te tocó directamente, eso no se debe preguntar. Número dos, el tono de voz que utiliza el analista al momento de interrogar al menor en la cámara Gesell no es el adecuado porque genera reactancia. Y es un fenómeno que va en contra de la credibilidad porque el relato ya no puede ser tomado en cuenta. Entonces, estamos juzgando la técnica de entrevista, más no si fue víctima realmente. Puede que sí lo haya sido, pero merece que sea entrevistado por alguien mejor capacitado. Doctor. Recomendaciones. Ahora acabo la idea y voy con la pregunta. Recomendaciones, entonces. Se recomienda que se invalide ese tipo de preguntas y que se tome en consideración las respuestas espontáneas. Recuerden ustedes que para credibilidad del testimonio, el mejor amigo de la credibilidad del testimonio es el discurso espontáneo, no el discurso direccionado, espontáneo. Te escucho. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Le habla Edson Iturri. Edson. Doctor, con referencia a lo que usted está mencionando, prácticamente, si hablamos un poquito de la cámara Gesell, acá en Bolivia lo que se utiliza, o sea, no directamente va el psicólogo a hacer la entrevista, sino previamente a eso, los abogados formulamos un cuestionario, los mismos se pone a consideración en la audiencia y las mismas preguntas o el cuestionario en sí es sujeto ¿cómo decía? De hacer, de eliminar ciertas preguntas. Estas pueden ser capciosas, sugestivas y demás. Entonces son preguntas ya preparadas, de las cuales se pone a consideración al psicólogo forense y es el psicólogo quien le hace la entrevista en base a esas preguntas. O sea, creo que es un poquito muy distinto a lo que usted nos está explicando. Claro, por la legislación, ¿no? Usted es del Perú, nosotros acá en Bolivia. Eso era la observación, estimado doctor. Totalmente de acuerdo, pero te diré que somos iguales en ese aspecto. No cambia. A lo que yo voy es que acá en Perú también los abogados ponen en consideración las preguntas que creen oportunas. En el momento, el perito es el que elige la manera de entrevistar. Ahora, si supongamos el abogado, dentro de su intención, quiere evaluar si el agresor o presunto agresor tocó las partes íntimas de un menor, entonces el abogado hace la sugerencia, preguntar si el agresor tocó las partes íntimas del menor en dicho cuarto, a dicha hora, en dicha fecha. El abogado no es experto en la técnica de entrevista.
Por eso él sugiere de esta manera. Ahora, si el psicólogo utiliza esta pregunta y la plantea de esa manera, está equivocándose. El psicólogo puede recibir la pregunta y al momento de plantearla, para evaluar la credibilidad, no la debe plantear de forma directiva. Es decir, tenemos el mismo marco legal. La aplicación de la Cámara Gesell es la misma. Lo que yo quiero que ustedes capten es que, aun cuando el psicólogo elija, filtre las preguntas, nosotros debemos entender que la técnica que él utilice debe ser la correcta. Aquí a mi colega Sonia y a mí hemos tenido la oportunidad de estar en muchas cámaras Gesell. Es la misma metodología. La entrevista única es la misma. Puede cambiar en algunos aspectos normativos, pero en general en la aplicación es la misma, porque la psique es la misma en los seres humanos. Entonces, no se debe sugerir, no se debe generar reactancia, pero eso debe depender de la técnica del analista. Es el psicólogo el que filtra. Por ejemplo, el psicólogo ya sabe, no debo sugerir, no debo hablarle en este tono, no debo plantearle una verdad para que él confirme, por ejemplo, una sospecha. ¿Me tocó o no me tocó? No, no debo hacerle preguntas dicotómicas. ¿Te tocó o no te tocó? No, no debo hacer eso. Sin embargo, cuando recibimos toda la base de preguntas que quisieran los abogados que hagamos, no lo podemos hacer. Pero aún así, si lo hace el psicólogo, yo tengo que utilizar esa información para argumentar que no está evaluándose bien la credibilidad. La credibilidad siempre se evalúa mediante relato espontáneo, siempre. Entonces, no era que el psicólogo vaya y se le ocurra preguntar lo que se le ocurra preguntar, no. Tenemos la misma normativa. Entonces, es la técnica la que tiene que juzgarse en un contrainforme cuando hablamos de credibilidad del testimonio. Bien, ahora sí, dicho esto, vamos a proyectar las diapositivas porque el tema es bastante amplio, es muy interesante hablar sobre... Sí, ¿quién me habla? Le habla Daniela Sanabria, dice. Ah, ya sé por qué no los veo. Dame un momento, me había anclado yo y por eso no me aparecía. Ahora sí, te Ya. escucho. Una consulta, mire, no sé, acá en Bolivia realmente se está poniendo de moda la ley 348 y lamentablemente esta es la ley que protege, bueno, el derecho de las mujeres, ¿no? Y lamentablemente está siendo mal usado por muchas mujeres, mal Claro. usado. ¿Por qué? Porque prácticamente voy, me saco, y tengo varios casos, ¿ya? Donde voy, me saco un forense y digo, me ha pegado mi ex enamorado, mi ex esposo, mi expareja. ¿Por qué razón? Porque tal vez mi expareja o se ha ido con otra mujer o tal vez ya ha rehecho su Claro. vida o algo así. Y le comento que gracias a este certificado forense, que generalmente son de 4 días, y la supuesta persecución que se tiene de 24 horas, hay muchas personas, muchos hombres ahora presos, ¿ya? Y yo tengo, Injustamente. mire, tengo exactamente, y tengo 2 casos, uno que es violación niño, bueno, no es abuso sexual, porque la señora, como le había dejado ya por otra pareja, le dice, le ha hecho abuso sexual a la niña, dice. Y tengo otro caso justamente es de mi procurador, mire, y por eso yo lo defiendo a capa y espada, porque justamente el día que supuestamente han pasado los hechos, nosotros estábamos en otro lugar, yo trabajo generalmente acá con municipios, en provincias, viajando, y el Ok. joven estaba justamente en otro lugar, lamentablemente en provincias no hay cámaras, ¿ya? Para poder Claro. decir y solicitar las cámaras que el joven estaba en ese lugar. Y su ex esposa va y dice, me ha pegado el día de ayer, ahora incluso lo hace detener. Ahora yo pido a la fiscal de que se haga un peritaje de de veracidad de su testimonio, porque lamentablemente esta señora va, incluso para hacerlo detener, lo instala le hace 2 procesos de violencia, un proceso donde ha sido rechazado incluso porque la fiscal ha sido muy objetiva, en el cual no tenía el joven conocimiento alguno de este proceso, pero para poderlo incluso sacar orden de aprehensión, falsifica un documento de SEGIP, la traza de domicilios. Y cuando va a declarar en el proceso de falsificación, ella dice, me ha pegado el 14 de septiembre. Cuando en el otro proceso declara y dice, me ha pegado el 16 de septiembre. O sea, al final de cuentas no se sabe cuándo le ha pegado, para empezar. Número 2, yo pido el respectivo peritaje y la fiscal me responde, no al lugar porque la revictimización.
En el otro proceso que tengo, niña y adolescente, pido cámara GESEL, pido un peritaje no al lugar, revictimización. No sé si habrá alguna forma de hacer el peritaje, tal vez con todos los memoriales que se tienen, porque realmente se contradice. Igual la otra niña, por ejemplo, ella ha declarado de que es su mamá, que nunca ha pasado los hechos. O sea, no sé, ella va y declara delante de, le dice eso a la trabajadora social, la niña ya está en un albergue, por ejemplo, ¿no? Y le dice a la trabajadora social, no, incluso en el levantamiento y el registro del lugar de los hechos, a la fiscal le dice, no me ha tocado, no ha pasado nada, le dice. Y la fiscal, porque piensa que está la niña cizañada, tal vez Influenciada. si vale el término, lo anula Influenciada. el registro del lugar del hecho. ¿Para qué? Para que esa declaración sea inválida. Y bueno, es lamentablemente lo que se está viendo con esta. Sí, hola, ¿se cortó? Lamentablemente es lo que se está viendo con esta ley, el abuso que está sucediendo, ¿no? El abuso que está, bueno, lo están practicando personas malas, no sé si podría decirlo en este sentido, personas que realmente es, ¿cómo podemos con un certificado forense meter a la cárcel a personas inocentes solo por el hecho de que no me ha hecho caso esta persona o ha rehecho su vida, ya tipo de venganza? Y ahora lo que yo quisiera saber es, licenciado, doctor, no sé ahorita cómo llamarle, no sé cuál es su grado No, está académico, bien. Llámame Johan nada más, ahora estamos en confianza. ya, Johan, ¿cómo podría yo, ya no la puedo llevar a un peritaje por el tema de revictimización? Tal vez los memoriales, yo me acuerdo en colegio, bueno, en colegio algo un poco aprendemos de psicología, ¿no? Con todo respeto, esta profesión es muy, muy hermosa, lo que la veo, y me decían, ¿no? Que hasta el grado de escritura se puede ver si esa persona está mintiendo, cómo está. Y ahorita yo tengo una declaración donde dice que le han pegado el 14, otra declaración donde le han pegado el 16, pero yo necesito el peritaje, porque no va a bastar esas declaraciones Claro, ilegalizadas o con requerimiento. Esa sería mi pregunta. Por favor, quisiera que me colabore en esa situación. Estoy tan interesada en el curso, por eso me he inscrito incluso, por favor. no te preocupes, gracias por tu pregunta. Mira, me hiciste recordar muchísimo un caso muy similar que atendimos aquí y lo vamos a responder de esta manera. Parece que todo el aparato legal está armado en contra de la persona imputada para que la persona vaya presa. Parece. Bueno, tú sabes que si eso es así y no podemos hacer otra pericia por la revictimización, el único instrumento que tenemos a la mano es la declaración. Si esas declaraciones tú las tienes, nosotros podemos hacer un contrainforme solamente del testimonio. Se puede hacer. En detección de mentiras nosotros tenemos dos grandes autores. Probablemente no se conoce bien cómo hacerlo, por eso que no ha sido muy tomado en cuenta. Tenemos dos grandes autores. Por un lado tenemos un autor en Estados Unidos que viene a llamarse Paul Ekman. Él es el más grande especialista en detección de mentiras a nivel de indicadores fisiológicos. ¿Qué significa eso? Indicadores que aparecen en el cuerpo de forma automática y aparecen en una entrevista. Ya no podemos hacer una entrevista, se acabó el mundo. No, tenemos el otro gran autor que se llama Avinoam Sapir. ¿De qué país viene? Israel, desde el otro lado del mundo, ya, desde la ciudad santa, Israel. Él, Avinoam Sapir, no es tan mediático como Paul Ekman, que viene de Estados Unidos. ¿Y qué hace Avinoam Sapir? Es especialista únicamente en indicadores científicos del contenido del relato. En cristiano, ¿qué es eso? Detectar la mentira en el texto, en el testimonio, en el relato, solo en las palabras. Sapir es especialista en esto. ¿Qué nos enseña? Con toda su trayectoria, él podía detectar mentiras sin necesidad de tener a la persona enfrente, únicamente con su testimonio. Tanto así que llegó a entrenar a la agencia del 911, la central de emergencia de Estados Unidos, solamente para detectar mentiras a través del relato, sin ver a la persona, sin tener indicadores en entrevista. Si tú tienes el testimonio de la persona, sí se puede hacer un peritaje sobre ese testimonio. ¿Qué indicadores vas a encontrar? Los que están aquí a continuación. Ahora lo ubico. Estos son los indicadores que puedes encontrar en el testimonio. Por ejemplo, a ver, Helen, que eres la única valiente que ha prendido su cámara. Gracias. ¿Por qué se esconden? Yo no entiendo. A ver, en primer lugar, estamos en confianza.
No significa que vamos a bajar el nivel de la capacitación, pero todos seguros están en su casa, muchos estarán comiendo algo, algunos estarán descansando el fin de semana, no van a estar con terno el día de hoy. Entonces, no es necesario que se escondan. Gracias, Helen, por demostrar que puedes estar con cámara en esta capacitación. Y ojalá que los demás tomen tu ejemplo para también encender sus cámaras si es que se animan. Tampoco es una obligación. Helen, una pregunta. ¿Cuál es tu profesión? Soy psicóloga. Como Eh, psicóloga vas a entender esto. Mira, como psicóloga, como ser humano en general, si una persona dice ser víctima, por ejemplo, de abuso sexual, ¿tú crees que esa persona se va a referir al presunto abusador como mi abusador o el abusador? ¿Cómo es más congruente que yo escuche en una real víctima referirse al abusador, mi abusador o el abusador? Considero que por el relato que vaya a dar en primera persona, ¿no? Porque va a hablar de un sujeto que ha estado vinculada a la persona que ha Es todo sido un la víctima. debate. ¿Sabes por qué? Y ahora vamos a aclarar el panorama, Helen. Mira, ¿a quién tú lo acercas? ¿A alguien a quien le tienes cariño o a alguien a quien le tienes rechazo? ¿A quién acercas tú a tu vida? Definitivamente a alguien a quien le tienes cariño. Tú utilizas algo que se llama, y eso va para todo el auditorio, pronombre, como ustedes pueden ver en la pantalla, pronombre posesivo solamente cuando hay un vínculo emocional cercano positivo. Se utilizan pronombres posesivos solo cuando hay vínculos emocionales cercanos positivos. ¿Qué es un vínculo emocional cercano positivo? Un vínculo de amor, de afecto. Mi esposa, mi hijo, mi bebé, mi marido, mi mujer, mi sobrino, mi tía, mi familia. Cuando tú utilizas el pronombre mi, es un pronombre posesivo y no es una palabra cualquiera. En un testimonio vas a ir a buscar, a ver, ¿cómo se refirió al agresor del que dice ser víctima? Si se refirió al agresor del que dice ser víctima con el pronombre personal posesivo mi, no es entonces posible que sea su agresor porque se ha demostrado que en mayor proporción las víctimas se refieren a su agresor con un pronombre no posesivo, sino impersonal. Por ejemplo, el padre de mis hijos. El padre de mis hijos es una frase bastante escuchada. Y cuando uno la escucha, inmediatamente se da cuenta que esa relación está mal. ¿Por qué? Porque el pronombre lo refleja. El pronombre es él, el padre de mis hijos. ¿Qué significa eso? Que hay todo lo contrario del pronombre mi. Acá hay distancia emocional y eso significa rechazo. ¿Y por qué rechazas a alguien? Porque quizás te ha hecho daño o porque quizás hay conflicto con esa persona. ¿En dónde se deja ver ese rechazo, esa distancia? En el pronombre. El padre de mis hijos. No dice mi esposo, sino dice el padre de mis hijos. Rechaza, distancia a través del lenguaje. ¿Dónde tienes eso? En el testimonio. No sé quién me hizo la pregunta, se me fue el nombre de la persona que me hizo la pregunta anteriormente, pero si tú quieres, si tú gustas, una vez acabado este curso, contáctate con nosotros, te vamos a ayudar si gustas. Envíanos tu testimonio, el testimonio de las personas y te vamos a decir, mira, este pronombre está fuera de lugar, porque yo no puedo decirle a mi abusador, porque él me ha generado daño. ¿Cómo debo referirme a él? El abusador. Él me abusó, él me hizo daño, él me violentó. Él, el pronombre correcto para yo creerle, si fuera yo el analista, sería escuchar él. El abusador, él me violentó, él me secuestró, él me golpeó, él me forzó, él me agredió. Él, pronombre impersonal, que refleja distancia. Es lo que yo espero escuchar, es lo que yo espero leer de alguien que ha sido víctima, que lo quiera lejos, o alguien de ustedes querría cerca a su agresor. No creo, a menos que haya un trastorno psicótico de por medio. Entonces, que lo hay, una dependencia ya casi psicótica existe.
Sin embargo, de no ser así, yo espero escuchar o leer en el testimonio un pronombre impersonal. Con sus preguntas me ayudan bastante, se dan cuenta, porque así podemos ir a la diapositiva adecuada. Ocurre un caso en donde su colega, por ejemplo, ya no tiene cómo defender a su cliente. Ya no me permiten hacer otra pericia, parece que todo está en mi contra. No te preocupes, existe aún una salida. Analicemos el testimonio a nivel solo de indicadores científicos del contenido del relato. ¿De quién es esto? Avinoam Sapir lo ha estudiado por décadas desde Israel hasta Estados Unidos y en Latinoamérica. Existe, sí se puede. Entonces, si la persona por alguna razón dice ser víctima, pero dice mi esposo, mi marido, mi pareja, etcétera, no, eso es incongruente. Si realmente es tu agresor, tú no puedes referirte a él con el pronombre mí. Y si lo haces, ese testimonio es sospechoso de haber sido manipulado. ¿Me dejo entender? Entonces, hay respuestas esperadas. Si eres víctima o si eres una víctima que finge ser víctima. Si realmente hay daño, el pronombre que yo espero es el pronombre él. El abusador, él me jaló, él me secuestró, él me forzó, él me violó. ¿Me dejo entender? Pronombre impersonal, distancia. Hay un tercer pronombre plural, como ustedes pueden leer ahí. Por ejemplo, nosotros somos esposos, nosotros somos una familia, nosotros fuimos, nosotros vamos a crecer, nosotros nos amamos, etc. El pronombre nosotros es un pronombre que se llama pronombre plural. Y al igual que el pronombre posesivo indica comunión, unión, proximidad. Solo se utiliza en vínculos positivos. Una familia que se siente feliz, una pareja que se siente unida, feliz, sana. Tú jamás vas a creerle a una persona al 100% si dice que su agresor junto con ella se refiere con el pronombre nosotros. No. Lo ideal es escuchar en un testimonio para creerle que diga, él me llevó al cuarto, en vez de escuchar, por ejemplo, nosotros fuimos al cuarto. Él me llevó al cuarto y en el cuarto él abusó de mí. ¿Me dejo entender? Eso es lo que yo debería escuchar, así o parecido. Pero si yo escucho, nosotros fuimos al cuarto y ahí ocurrió lo que ocurrió, ese relato no puede ser creíble. Tiene metáforas, es abstracto y utiliza un pronombre incorrecto para el contexto de presunta agresión. Por ende, hay indicadores que sí se pueden evaluar. Uno de ellos, el empleo de pronombre. Y así vamos a continuar con otros. Acá, por ejemplo, tenemos otro que se llama cambio de realidad. Doctor. Sí, ¿quién me habla? Antes, Edson, doctor. Edson. Sí, antes de que pase a otro cambio de realidad, como usted está mencionando. Usted hablaba, doctor, sobre el peritaje, sobre el testimonio, que podríamos realizar un peritaje. Únicamente del testimonio. Exacto, porque se podría revictimizar a la víctima en este caso. Sí. Pero ¿cuál sería el sustento legal para solicitar esto? Bueno, no puedo pedirle eso porque estamos hablando. Me estás poniendo en aprietos porque Así es. como abogado mejor tú dime cuál es el sustento legal. O sea, hablando de doctrina o autores en los cuales podamos sustentar esta petición, porque el fiscal, en este caso, como decía la colega, rechaza. Y si nosotros no tenemos un sustento para poder justificar esta petición, entonces nos va a rechazar. Entonces, si bien no vamos a apoyarnos en jurisprudencia, en leyes bolivianas, pero doctrinalmente, ¿cuál sería, o como usted dice ahora, hace referencia a los indicadores como Paul Kidman y el otro es el israelita, ¿no? ¿Tendríamos que apoyarnos en esto? ¿Sería válido? ¿Tendría que el fiscal dar curso a esta petición? Te voy a ser sincero y gracias por la pregunta. Hay que aterrizar esta pregunta en el contexto latinoamericano. En Latinoamérica tenemos que educar al fiscal y al juez para que entiendan esto. Ellos todavía están nuevos en esta disciplina, pero por eso tenemos que ilustrarlos. ¿Cuál es el sustento legal? No lo sé. No soy abogado. Pero el sustento doctrinario es la teoría de los indicadores científicos del contenido del relato. Más actualmente, la teoría de Avinoam Sapir. Esa teoría es la que nos va a amparar a nosotros para poder pedir hacer un análisis a nivel de peritaje únicamente del testimonio. ¿Qué dice esa teoría?
esta teoría dice que sí se puede detectar indicadores de sospecha, de mentira en el testimonio, sin la presencia de la persona en cuestión, de la presunta víctima, o del La presunto autor del delito. ¿Quién me habla? ¿Sí? Daniela Sanabria, dicen, bueno, complementando, ¿no? La situación del colega, yo creo que estamos tomando el curso siempre para aprender. Yo soy de las personas que siempre me gusta aprender de todos, ¿no? Ya sea, hasta podemos aprender desde nuestros propios alumnos, hasta de nuestros propios hijos que son menores, siempre aprendemos, ¿no? Yo lo que estaba viendo, yo quería ver siempre si había una teoría, ¿ya? Y ahora lo que me toca ahora es ver si estos indicadores pueden ser evaluados acá en Bolivia, ya sea por el IDIF o por el ILICUB. Eso me tocaría. Y si no habría esto, voy a tener que pedir una terna de peritos al colegio de psicólogos. Eso es lo único que me tocaría. Y yo creo que nuestra base legal, estimado colega que ha hecho la pregunta, sería en el tema de la revictimización, para no poder revictimizar y para no poder, bueno, poder, ya que no se puede hacer una pericia de credibilidad de testimonio, entonces solicitar esta pericia que nos está indicando ahora el licenciado, obviamente amparándonos en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal de Bolivia, ya que dice que cualquier requerimiento que sea rechazado por parte del fiscal tiene que ser fundamentado, y al tercer día eso tendría que ser, si él nos rechaza, vamos a objetar y vamos a ir al fiscal departamental, que en 72 horas tiene que sí o sí pronunciarse respecto a esto. Justamente el otro caso de este mismo cliente que ha sido rechazado ha vuelto ya con resolución de la objeción al rechazo, indicando que sí o sí se tiene que hacer la credibilidad de testimonio a la víctima. Y yo estaba viendo que el otro abogado de la parte va a objetar por el tema de la revictimización, pero ahora con lo que me está diciendo y esto más, porque yo he ido a entrevistarme incluso con sus asistentes del fiscal departamental por este caso, y me dijo, busque la manera, si hay autores, si se puede hacer eso en el área psicológica, con todo gusto se les va a empezar a dar curso, me dijo. Y como dice usted, Licen, esto es un tema nuevo, más que todo acá en Bolivia es algo nuevo que recién se está cada día más se está ampliando, y bueno, a mi poco criterio que tengo y conocimiento y más que toda esta experiencia que estoy pasando, yo me ampararía en esos artículos, en el 306 y el tema de la revictimización. Eso sería, licenciado, eso quería aportar, perdón. Me parece muy atinado tanto la pregunta de tu colega como tu respuesta, doctora Sanabria. ¿Por qué? ¡Ay! ¡Qué A ver. Hay que apagar un momento el audio. Ya, me parece muy atinado tanto la intervención del colega que nos antecedió, así como el comentario que nos acaba de hacer Sanabria. ¿Por qué? Porque justamente el marco teórico que a nosotros nos respalda es la disciplina de Sapir. No es casualidad lo de Sapir. La teoría de los indicadores científicos del contenido del relato dejó de ser teoría a ser una realidad ya hace mucho tiempo. Lo empezó a investigar Udo Undeuch en Alemania, lo siguió investigando Alderbridge en Inglaterra, lo llegó a investigar Raskin en Estados Unidos, y el más actualizado en toda esta teoría viene a ser Avinoam Sapir, una lista de autores que investigan solo la mentira en el testimonio, sin la presencia de la persona, lo cual la doctora Sanabria, ante lo cual la doctora Sanabria ha dado el punto más importante. Tenemos la teoría que respalda que sí se puede analizar el testimonio sin la presencia de la persona. Y segundo, esto viene a ser favorable porque evita la revictimización. Y tercero, nosotros ya lo hemos hecho aquí en Perú. Lo hemos podido hacer en repetidas ocasiones. Solamente analizar el testimonio en base a la disciplina científica de Avinoam Sapir. Sí se puede hacer, es muy probable hacerlo, y esto apertura otra posibilidad más en la credibilidad del testimonio de las personas. Entonces es muy interesante darnos cuenta que, bueno, si antes creíamos que solamente se podía hacer análisis de la veracidad o de la credibilidad o de la honestidad o de la mentira de una persona teniéndola al frente, pues no, sí se puede hacer ahora a través de los indicadores. Entonces yo procedía a explicar el primero de ellos, que se llama empleo de pronombres.
Hay una lista de indicadores solamente analizables en el testimonio, verbal o escrito de una persona. Sapir vino a hacer todo esto y nos ayuda mucho esta nueva disciplina. El primero de los indicadores, empleo de pronombres. Una persona utiliza el pronombre posesivo cuando tiene una relación cercana y positiva con otra persona. No podría entonces ser congruente que utilice el pronombre posesivo cuando se habla o se refiere hacia el posible agresor o para ello en todo caso se espera que se utilice un pronombre llamado pronombre impersonal. El pronombre impersonal refleja justamente todo lo contrario, rechazo y distancia emocional. Rechazo y distancia emocional. Es congruente, es coherente que una persona que es presuntamente víctima utilice el pronombre impersonal. Eso sería congruente, sería coherente. El pronombre plural es congruente solo cuando hay vínculo positivo, cercano, tanto como el pronombre posesivo. Entonces yo no puedo escuchar y creer en una persona que dice, por ejemplo, nosotros fuimos a la habitación, nosotros fuimos cuando habla de él o ella, así como del presunto agresor o la presunta agresora. A través del empleo de pronombres ya podemos tener una idea mucho más clara sobre la credibilidad de ese testimonio, de esa entrevista. Voy a proyectar un video. Espero que se pueda ver con fluidez. Si no se puede ver con claridad, porque recuerden que estamos relativamente lejos y la señal puede ser que falle, lo voy a proyectar 2 o 3 veces. Pongo el contexto primero. A ver, Julia, ¿estás ahí, Julia? Julia, quiero que me ayudes leyendo el titular. Y si no es Julia, quien se anime, por favor. No tengan miedo de participar. Lean, Buenas por favor, el tardes. titular. Julia, buenas tardes. Por favor, lee el titular que estás viendo en el video. Se recupera, no puedo ver bien. Se recupera bebé rescatado del desagüe. Madre pide perdón. ¿Dónde ocurre esto? En China. Trujillo, en ¿Dónde? China. Arriba, en China. Sí, China. De acuerdo. Contexto. Algo que parece extraído de una película de terror. Se rescata a un bebé del desagüe. Imagínate, el desagüe es un tubo. Del desagüe, un bebé recién nacido. La madre pide perdón. ¿Esto ocurre dónde? En China. Una pésima situación. Voy a poner el video, posiblemente se entrecorte y lo voy a volver a poner. No dura mucho, ¿de acuerdo? Véanlo, por favor. Voy a subir todo el volumen por si acaso no se escuche bien. Está el volumen al máximo, ¿ya? De aguas residuales en China. Estas impresionantes imágenes que dieron la vuelta al mundo dejó a más de uno boquiabierto y pensando en el paradero de los desnaturalizados padres. Sin embargo, los progenitores del pequeño bebé aparecieron acongojados y aseguraron que todo se trató de un accidente luego que la mujer dio a luz en el baño de su hogar. Me siento destrozada. Como madre, cuando un hijo mío esté enfermo me siento muy preocupada. ¿Cómo cree que puedo tener el corazón para abandonar a un bebé recién nacido? Me siento triste. Probablemente a algunos el video o lo han podido ver de forma fluida. Lo voy a volver a poner para quienes lo han visto quizás entrecortado. Pero se dan cuenta, son las escenas del bebé y luego está el relato, que es lo que nos interesa. Este relato dura muy poco tiempo, pero tiene una cantidad de información que después del receso lo vamos a analizar. Voy a poner nuevamente el video antes de salir a un receso. Véanlo, por favor. De aguas residuales en China. Estas impresionantes imágenes que dieron la vuelta al mundo dejó a más de uno boquiabierto y pensando en el paradero de los desnaturalizados padres.
Sin embargo, los progenitores del pequeño bebé aparecieron acongojados y aseguraron que todo se trató de un accidente luego que la mujer dio a luz en el baño de su hogar. Aquí viene el relato de la madre y quiero que lo vean. Imagínense que ella está siendo entrevistada por ustedes. Vean y díganme qué opinan luego, ¿ya? ¿Le creen o no le creen? ¿Y por qué? Me siento destrozada. Como madre, cuando un hijo mío esté enfermo me siento muy preocupada. ¿Cómo cree que puedo tener el corazón para abandonar a un bebé recién nacido? Me siento triste. Supongamos, eres el analista, eres el asistente del analista, eres el observador, no lo sé, pero tienes este testimonio. ¿Le crees o no le crees? ¿Qué tanto le crees? ¿Por qué le crees o por qué no le crees? Preguntas básicas para ver la credibilidad. Doctor, le creo. ¿Por qué? Doctor, no le creo. ¿Por qué también? Entonces, ahora vamos a quedarnos pensando. Vamos a salir a un receso. Exactamente yo tengo ustedes deben tener las 3 de la tarde con 2 minutos. A las 3 de la tarde con 10 nos conectamos para ir a tomar agua, ir a los servicios, mojarnos el rostro, estirar un poco el cuerpo. ¿Está bien? ¿Nos conectamos a las 3:10? Perfecto. Muy bien. No apaguen, no se desconecten, solamente apaguen su cámara. Está bien, gracias.
Muy bien, estoy de vuelta. Muy bien. Continuamos. Gracias por este receso. Continuamos. Hay que aprovechar porque, oigan, el tiempo, como se dice coloquialmente, se pasa volando. Es interesantísimo porque estamos aprendiendo bastante y sobre la credibilidad hay mucha información. Recuerden que este material lo tienen. Hay referencias bibliográficas también para que ustedes puedan expandir su estudio. Y bueno, cuenta con nosotros a través de Académica. ¿De acuerdo? Académica es quien está organizando este estupendo curso y muchas gracias a todos por la buena recepción. Continuamos con la parte del análisis del video que acabamos de ver. ¿Quién podría darme una opinión? ¿Le parece creíble o no le parece creíble el relato de la madre china que hemos visto en el video? ¿Quién me da una opinión sincera, sin miedo a equivocarse? Estamos para aprender, no estamos para juzgar como bueno o malo lo que estamos diciendo como participación. ¿Le creen o no le creen? Solamente díganme sí o no, y si alguien me dice por qué, mejor aún. Doctor, Te escucho, Edson. bueno, no es creíble, ¿no? Su testimonio de la mujer, siendo que en sus rasgos de la cara demuestra, digamos, que no existe un arrepentimiento o una tristeza o una aflicción en sí por lo que había sucedido, por lo que estaría, se me fue el término, tendría, como se dice, una edición mental, ¿no? Vamos a confirmar, gracias por tu opinión. Una opinión femenina ahora. ¿Le creen o no le creen a la mujer en el relato que nos ha dado? Una opinión femenina. Doctor, buenas tardes. Ana, buenas tardes. ¿Cómo está? Mi opinión sería que no es creíble porque, como nos había explicado, tenemos que ver también lo fisiológico, lo conductual, los gestos, y no hay ningún tipo de remordimiento, tristeza, como dice en su relato. Entonces, no es creíble, doctor. Muchas gracias por tu opinión. Ahora yo procedo a explicar. Primero, para nosotros valorar la credibilidad tenemos tres elementos. Ojo con esto, tres. El contexto, uno. Los indicadores fisiológicos, dos. Y tres, los indicadores del relato. En última, si es que no tenemos lo fisiológico, nos quedamos solo con el relato. Pero en este caso sí tenemos los tres elementos para valorar la credibilidad. Contexto. El contexto tenemos que nosotros valorarlo con una terminología que lo podamos entender. ¿Es un contexto trágico? ¿Es un contexto alegre? ¿Es un contexto ameno? ¿Es un contexto triste? ¿Cuál es el término que mejor define este contexto? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el término que mejor podría definir el contexto de esta situación que ha ocurrido en el video? ¿Cómo podríamos definir este contexto? A partir de ahí vamos a esperar entonces respuestas. A ver, la doctora Sanabria, Augusto, también tengo por aquí, David, Leonor, Helen, Julia, Valeria. Te escucho, Augusto. Licenciado. Sí, Augusto, te escucho. Bueno, yo no puedo, de acuerdo a nuestros indicadores, le puedo dar con una fisionomía de desprecio o ira, puede ser, porque esa es la cara que el lenguaje corporal que demuestra. Ya las palabras, como se dice en términos populares, es solo de la boca para afuera, nada más. Gracias. Muchas gracias. Mira, el contexto definitivamente es un contexto trágico, ¿no? Un bebé que está encontrado rescatado en las alcantarillas del desagüe. Ese contexto es un contexto trágico. Definitivamente nos alegra que haya sido rescatado, pero
nos hace preguntarnos cómo llegó ahí. ¿De acuerdo? Es decir, es un contexto de mucha preocupación, con mucho alivio, es un contexto muy ambivalente. ¿Qué espero yo a través de los indicadores fisiológicos? Ojo acá, un paréntesis. Hace 10 años atrás, la mayor cantidad de indicadores en la comunidad científica ya no usa el término lenguaje corporal. Ese término, esa terminología es desfasada, ya no debe utilizarse. ¿Qué se debe utilizar en lugar de la terminología lenguaje corporal? La terminología más moderna es indicadores fisiológicos. En lugar de utilizar la terminología de lenguaje corporal, debemos utilizar el término indicadores fisiológicos. Entonces, en este contexto, yo espero ver estas expresiones. Por ejemplo, desprecio, tristeza, miedo en la madre. ¿De acuerdo? Yo espero ver estas expresiones cuando habla de cómo su hijo probablemente llegó a las alcantarillas del desagüe. Ayúdenme con su audio porque estoy escuchando un eco por ahí. Yo espero entonces escuchar yo espero entonces ver estas expresiones en el rostro de la mujer. Si no las veo, probablemente no estoy viendo las respuestas deseadas para este contexto. Ahora, eso lo voy a comparar con lo que diga en palabras. Voy a poner nuevamente el video. Miren, ¿cómo se ve el asco? En el asco, cuando alguien siente asco, arruga la nariz, ¿se dan cuenta? Cuando alguien siente alegría, se levantan las dos comisuras de la boca y se arrugan los bordes externos de los ojos. Este músculo se llama músculo risorio. Por eso el nombre, porque es el músculo que proyecta la risa. Se levantan, se elevan las dos comisuras de la boca. Y en la alegría aparece este músculo, el nombre técnico de este músculo es orbicularis oculis, pars lateralis. Lo que comúnmente conocemos como patas de gallo, acá. Cuando están presentes los dos, la alegría es auténtica. Cuando aparece la emoción del desprecio, se eleva uno de los dos lados de la boca, solo una de las comisuras. Eso ya indica desprecio. La tristeza hace que la boca decaiga, los párpados también, y se forme una curva en el entrecejo. En el miedo, la boca se va hacia atrás y deja ver los dientes. En la ira, el nombre correcto es ira, no enojo, no cólera. El nombre correcto es ira. Estos son los nombres correctos de las emociones universales. En la ira se frunce el ceño, la mirada es penetrante y se aprietan los labios. En la sorpresa se elevan las cejas de forma curva, se abren los ojos y también se puede abrir la boca. Estos son los rostros que todos experimentamos cuando sentimos una de esas emociones. Vamos al video y veamos cuál de ellas muestra la madre del bebito que ha sido rescatado en las alcantarillas de un desagüe. Nada más y nada menos que ahí. Voy a proyectar nuevamente el video, por favor, véanlo, para luego poder analizar el testimonio. Los padres. Sin embargo, los progenitores del pequeño bebé aparecieron acongojados y aseguraron que todo se trató de un accidente luego que la mujer dio a luz en el baño de su hogar. Me siento destrozada. Necesito que alguien me ayude. Quiero que me ayude, por favor, Helen, que está ahí con la cámara. Helen, ayúdame, por favor. Yo te voy a dar todas las pistas, tú solamente confírmame. Y los demás también pueden apoyar. Helen, ese rostro, según las imágenes que hemos visto, ¿te proyecta a ti preocupación? Vamos a dividir el rostro en 3 zonas. Zona 1, la frente. Zona 2, la nariz y los ojos. Zona 3, la boca. ¿Algún músculo se mueve que proyecte lo que ella dice sentir? Escuchémosla de nuevo. Me siento destrozada. Dice estar destrozada. ¿Te parece el rostro de alguien que se siente destrozada? No. No. En palabras. Primero, contexto trágico. Un bebé en las alcantarillas. En palabras dice, me siento destrozada. A nivel fisiológico, su rostro muestra aplanamiento. No muestra expresividad, muestra aplanamiento. Primera, incongruencia.
Seguimos, porque esto no dura mucho, ¿ah? Como madre, cuando un hijo mío Ojo ahí, como madre, cuando ¿quién dice? ¿Cuando quién? Cuando un hijo mío, ¿Qué pronombre es ese? Un hijo. No dice mi hijo, que sería el pronombre posesivo. ¿Qué pronombre dice? un hijo, ¿Qué tipo de pronombre es ese? Im. impersonal, ¿Y qué refleja el pronombre impersonal? ¿Cercanía o rechazo? rechazo, rechazo, Curiosamente alejamiento. curiosamente el niño aparece en las alcantarillas. Segunda incongruencia, utiliza un pronombre impersonal para su hijo recién nacido. ¿Puede ser casualidad? Vamos a seguir viendo el video. esté enfermo, me siento muy preocupada. Me siento muy... Preocupada. ¿Te parece el rostro de una mujer preocupada? Es No. aplanado, no tiene expresividad. Doctor, pero de repente la mujer está en shock, está viviendo un trauma y por eso no expresa emociones, porque cuando alguien está en shock, su rostro se aplana. O doctor, los asiáticos no muestran muchas expresiones. Vamos a ver. Hasta ahora hay otra incongruencia. Van 3. Sigamos. ¿Cómo cree que puedo tener el corazón para abandonar a un bebé recién nacido? ¿Cómo puede creer que tengo el corazón para abandonar a quién? A un bebé recién nacido, ¿Qué tipo de pronombre es? impersonal, ¿Qué refleja el pronombre impersonal, cercanía o rechazo? rechazo, No fue casualidad la primera, lo vuelve a hacer. Van 4 incongruencias, van 4 incongruencias. Continuamos. Me siento triste. ¿Cómo dice? ¿Me siento qué? triste, pero encoge la... Grábense este rostro y le voy a tomar captura. Bueno, no estoy en PDF, no puedo pegarlo. Grábense este rostro. Helen, en la zona superior, la frente está normal. La boca está estirada porque está hablando, pero en la zona media, ¿qué ocurre? Encoge la nariz como Se de arruga la nariz. De las emociones que hemos visto, ¿a cuál le pertenece? asco, Asco. ¿Y de quién está hablando? de su bebé, De su bebé siente asco. El por qué no lo sé. Yo solo estoy identificando. Doctor, ¿cómo es posible que usted diga que la madre siente asco por su bebé? Es lo que veo. El por qué no lo sé, pero es lo que muestra. ¿Qué esperaría yo ver? Ella dice sentirse, me siento triste. ¿Es un rostro de tristeza? No, es un rostro de asco. La tristeza es muy diferente al asco. En la tristeza cae la boca, caen los párpados, se hace una curva en el medio de las cejas. No hay tristeza. Otra quinta incongruencia. Hay más, pero las que son más visibles son estas 5 incongruencias. Me siento triste, pero muestra asco cuando habla de quién, de su hijo. ¿Cuánto dura el video, Helen? Quiero que veas abajo. Desde el momento que inicia, ¿ya? Baño de su hogar. ¿Qué segundo es? 33, Ahora, todos, por favor, vean el video y vean cuánto dura el testimonio de la madre. Me siento destrozada. Como madre, cuando un hijo mío esté enfermo, me siento muy preocupada. ¿Cómo cree que puedo tener el corazón para abandonar a un bebé recién nacido? Me siento triste. ¿Cuánto dura el video, Helen? 11 segundos, Repítelo para todos. 11 segundos, A todos. Este testimonio dura 11 segundos. ¿Cuántas incongruencias hay, al menos hasta ahora? 5. 5 incongruencias. Cuando tú redactas el informe y quieres valorar la credibilidad, tienes 5 incongruencias para decir este relato es poco creíble. Se recomienda evaluación psiquiátrica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la madre cuando dice estar preocupada, el rostro es aplanado, utiliza un pronombre impersonal, muestra una microexpresión de asco cuando dice estar triste, vuelve a decir un pronombre impersonal en este momento, en este segundo. Todo eso yo lo redacto y ese es el argumento para yo decir luego, en mi opinión, este relato es incongruente de inicio a su fin, por lo cual no puede ser valorado como creíble.
recomendación, evaluación psiquiátrica. No estoy diciendo que sea la culpable de haber puesto a su hijo en el desagüe, ¿verdad? Solamente estoy describiendo las 5 incongruencias que hay. Ojo, hay más, pero para este momento del curso solo quiero que vean estas 5 en 11 segundos. Una pregunta, Helen, y con eso te agradezco mucho tu participación. ¿Cuántos indicadores crees que habrían en media hora de entrevista si en 11 segundos tienes 5 incongruencias? ¿Muchos más? ¿Ninguno más? Puede ser que más, ¿verdad? Sí, me imagino que muchos que mayormente le pasamos por alto, ¿no? Porque justamente estamos en la clase que usted nos está impartiendo, estamos aprendiendo bastante. Hay una parte donde la señora refiere que como que ella, ¿cómo podría haber hecho eso, por ejemplo, ¿no? Por Nadie ejemplo, le está ese es otro preguntando. indicador más que lo acabas de notar. Se le llama calificador de percepción, pero es un poco más, necesitamos más base para explicar ese. Ese es otro más, con ese son 6. Se le llama calificador de percepción. Las personas dicen, ¿cómo crees que yo lo voy a hacer? Te lo juro por Dios. Son calificadores de percepción. La persona cuando miente, intenta que la percepción del analista no vaya a la lógica, sino a la emoción. Y eso se llama calificador de percepción. Tenemos 6 indicadores y más. Si avanzáramos más en el curso, tendríamos más indicadores. En 11 segundos, imagínate media hora, tenemos otra visión. Por favor, vuelvan todos a ver el video. Véanlo, porque cuando lo vieron la primera vez, quizás algunos le creyeron, quizás otros no, pero quizás no sabían por qué. Probablemente yo digo, no le creo, ahora te doy el por qué no le debes creer. El por qué debes poner en duda su credibilidad es porque has identificado al menos 6 indicadores. Y acá los tienes, vas a ver el video literalmente con otros ojos. La mujer dio a luz en el baño de su hogar. Me siento destrozada. 1, incongruencia. Como madre, cuando un hijo mío esté Con un hijo mío, pronombre impersonal, incongruencia. enfermo, me siento muy preocupada. Preocupada, no hay nada en su rostro, incongruencia. ¿Cómo cree que puedo tener el corazón ¿Cómo cree que puedo tener el corazón? El corazón, calificador de percepción, incongruencia. para abandonar a un bebé recién Un bebé recién nacido, no fue casualidad cuando dijo otra vez lo dijo, incongruencia, pronombre impersonal, lejanía, rechazo hacia su bebé. nacido? Me siento triste. Lo más contundente, me siento triste, pero muestra asco cuando habla de su bebé, ¿sí? Literalmente, muestra asco cuando habla de su bebé. 6 indicadores, ya no puedes ver este video con otros ojos, ahora lo puedes ver de una manera más objetiva. Me siento destrozada. Como madre, cuando un hijo mío esté enfermo, me siento muy preocupada. ¿Cómo cree que puedo tener el corazón para abandonar a un bebé recién nacido? Me siento triste. Lo ves de una manera más objetiva. Cuando alguien les pregunte, doctor, ¿qué es ser objetivo? Ver indicadores, no dar tu opinión, no hacer juicios de valor. No estoy diciendo que la madre sea un demonio, no estoy diciendo que la madre sea la culpable, no estoy dando un juicio de valor diciendo que esto está bien o esto está mal, no. Lo que yo estoy haciendo y lo que todos ustedes están haciendo ahora es identificar lo que dice, compararlo con el contexto y con lo fisiológico y a través de eso ver si lo que ella transmite como mensaje es congruente o es incongruente. En 11 segundos tenemos 6 indicadores incongruentes. Suficiente para decir que este relato es poco creíble. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? Me interesa su retroalimentación. ¿Quién no ha participado? ¿O quién quiere opinar en este momento? Doctor, tal vez es Ana, una te pregunta. escucho. Entonces nosotros para hacer un análisis de lo que estamos viendo ahora, tenemos que hacer una afirmación. Mira, es lo ideal. Te soy sincero, si tú tuvieras la posibilidad de tener la grabación, es lo ideal. Pero si es que no se puede, lo tienes que hacer en tiempo real. Y si es que no se puede entrevistar, la última alternativa es analizar el testimonio escrito. Te lo pongo de esta manera. El escenario ideal es que tú entrevistes a la persona y tengas una grabación para poder volver a analizar. Eso es lo ideal. No tienes la grabación, al menos la entrevista a la persona.
Ya no tienes la entrevista, al menos el testimonio escrito. Ya, pues si no tienes testimonio ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, eso es lo ideal. Ahora, ¿es fácil de hacer? Cuando conoces los indicadores te das cuenta que es fácil. No diría fácil, es posible. Es posible hacerlo. Más que fácil, es posible. Cuando vimos el video al inicio, probablemente muchos lo vieron como un relato más, incluso algunos dijeron, oh, es dolor real. Pero cuando vemos los indicadores, quizás pocos se dieron cuenta que habían 6 y quizás otros pocos tenían el nombre de estos 6. Ahora que tú tienes el nombre de los indicadores incongruentes, puedes redactar un informe decente, un informe a la altura. Nosotros en detección de mentiras, cuando analizamos credibilidad, tenemos una palabra, hay una palabra que quisiéramos que nunca se aplique, que quisiéramos tachar, vetar, anular una palabra. Esa palabra es la intuición. Para hacer credibilidad del testimonio, tu mayor enemigo es la intuición. ¿Por qué? Porque muchos analistas, muchos peritos que pueden tener muchos años y el respeto está muy bien ganado, puede que se equivoquen jactándose de la intuición y digan, no, yo tengo 20 años de abogado, yo con media hora ya sé si la persona miente. Negativo, ¿no? No, yo soy psicólogo y entrevisté a más de 200 personas. A mí me van a engañar, ¿no? Yo tengo ojo clínico, te dicen. ¿Qué es el ojo clínico? No, yo lo veo 10 minutos, yo ya sé si me miente. Eso es intuición. Si tú sustentas un informe basado solo en eso, la persona corre mucho riesgo de que lo juzgues mal. Mejor, identifica indicadores, valora la congruencia y luego de eso no des tu opinión. Redacta nada más. Identifica el indicador, compáralo para ver si es congruente o si es congruente y luego describe. La mujer de procedencia china dice estar preocupada, pero el rostro es inexpresivo, por tanto encontramos una primera incongruencia en el minuto tanto. Posteriormente, cuando se refiere por primera vez a su hijo, se refiere a él como un bebé recién nacido. Esto tiene que ver con un indicador llamado pronombre impersonal, estudiado por Avinoam Sapir. Refleja lejanía emocional de ella hacia su hijo. Encontramos una segunda incongruencia. Continúa después la mujer diciendo estar preocupada, pero su rostro está aplanado. Esta es una tercera incongruencia entre el relato y la parte fisiológica. Luego, al final, la mujer dice sentirse triste, pero se arruga la zona media del rostro, reflejando una expresión de asco, lo cual es totalmente incongruente de la tristeza al asco. Por tanto, en base a los 5 indicadores, el relato es poco creíble, porque está basado en muchas incongruencias. Dime, ¿yo he dicho que la mujer sea mala? ¿Yo he dicho que está bien, que está mal, que está trastornada? No, ¿verdad? Solamente me estoy basando en indicadores. Pero para hacer eso, estoy identificando. Muchos errores que cometen los peritos es hacer esto, mira. El más grande error que yo he visto, el más grande y grosero error, cuando hacen una pericia de credibilidad, lo anotan todo. ¿Y qué pasa cuando anotas todo? Estás en esta posición. En lugar de observar y darte cuenta de todo eso que ocurre en la entrevista, están ahí, anotando, anotando. Cuando estás anotando, ¿qué estás dejando de hacer? Observar. Dejas de observar. No puedes entonces valorar la credibilidad porque el indicador sale acá. Y si tú solo lo escuchas, se te pasó. Porque esos indicadores aparecen y desaparecen en un segundo. Si tú no los ves, ¿qué vas a valorar? Y muchos peritos anotan, anotan, anotan y no ven. Entonces, si tú te das cuenta que el perito, por ejemplo, está haciendo una entrevista a tu patrocinado y no lo observa en la pericia, esa pericia está en la técnica mal ejecutada. Tiene que observarlo. Entonces se requiere un perito que tenga bastante experiencia, porque para observarlo y captar todo tiene que tener una atención muy sostenida. No cualquiera lo hace. Así tú puedes elaborar un contrainforme. El perito pasó demasiado tiempo anotando y no pudo registrar visualmente la información del entrevistado. No puede ser considerada una pericia correcta, óptima. Entonces, hasta aquí analizamos el video.
¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Por favor, ¿se entendió el video, el análisis del mismo y lo que hacemos en detección y credibilidad del testimonio? Denme su opinión. Quien quiera, por favor. Yo quiero retroalimentación, quiero feedback. Los escucho. Licenciado, buenas tardes. Otra vuelta yo, Sanabria. Qué gusto, Sanabria. Yo siempre aquí, pero esto es para aprender. Muy, muy agradable su curso, la verdad. Dicen, tengo una pregunta. Acá nosotros en Bolivia tenemos, bueno, el IDIF, tanto como el ICUB, tiene puntos de pericia, ¿ya? Incluso tiene una, ¿qué se llama esto? Una guía de puntos de pericia, donde los Claro. fiscales y los fiscales se basan en este punto de pericia, ¿no? Se llegan a basar, por ejemplo, en caso de violencia, agresividad del agresor, qué puntos de pericia. Ahora, yo, por ejemplo, en esta guía de puntos de pericia no encuentro los puntos de pericia que ahorita usted me está indicando. Es entonces mi pregunta, ¿qué puntos de pericia yo tendría que pedir? Yo ahorita, en mi sano criterio, como lo decía el anterior colega que le preguntaba, ya, digamos que ya le he sacado el requerimiento al fiscal, ¿no? De hacer la credibilidad de testimonio por medio de de las declaraciones, toda vez de que se tiene se tendría acá el concepto del autor que usted nos ha dicho, ¿verdad? En base Claro. a esa teoría, en base a ese concepto, ya. Pero ahora, ¿cuáles serían los puntos de pericia que yo como abogada tendría que pedir? Porque como no hay en este guía de puntos de pericia, mi persona va a tener que pedir una terna, cosa de que el IDIF me pueda dar una terna de los peritos y a la cual la fiscal pueda sortear. Una vez sorteado este perito, haga su juramento, yo tengo que plantearle puntos de pericia. ¿Y cuáles serían eso, licenciado? Esa sería mi pregunta. Usted que tiene experiencia y más que todo allá, un poquito nos podría compartir qué puntos tendría que yo sugerir como abogada. Obviamente que la fiscal puede rechazar, puede aumentar, puede descartar y demás, pero esa es mi pregunta, Licen, por favor. Sanabria, no te desconectes, prende tu cámara. Yo solamente quiero para responderte porque te entendí bien, pero aclárame para ver si estamos en la misma sintonía. ¿A qué te refieres con punto de pericia? Yo lo estoy entendiendo de una forma, no sé si es la misma. Explícamelo brevemente. Tu audio. Prende tu audio. Ya, Sí. bueno, fui a buscar mi libro. Es el punto de pericia que usan el Ministerio Público en Fiscalía. No sé si los compañeros tal vez pueden ver ahí en pantalla. Les comparto. En este punto, en este libro nos habla todos los peritajes que hace el Instituto, bueno, el IDIF, acá en Bolivia. ¿Qué pueden pedir, por ejemplo, los fiscales? Y estos son los puntos de pericia. Por ejemplo, en caso, digamos, vamos a hablar de violencia. Según este punto, según esta guía, lo que se puede solicitar que se haga peritaje en un caso, por ejemplo, de accidente de tránsito puede ser, delitos sexuales, o sea, nos habla de, mira, por ejemplo, aquí dice de agresión física o violencia familiar. Los puntos de pericia serían valoración corporal y determinación de perfil de las lesiones, toma de muestras de sangre, orina, estudio toxicológico, toma de fotografías de las zonas afectadas. 1. 2, nos dice, ¿no? El por qué hace. Y en estos puntos de pericia, o sea, nos limita el IDIF, Claro, nos claro. limita porque dice, ustedes como abogados o como fiscales, los únicos puntos de pericia que pueden pedir son estos. Y nos hace su guía que ni siquiera tienen acceso todos los abogados. Mi persona está accedido cuando yo, como tengo este caso y la pelea ha sido fuerte porque he tenido que denunciar investigadores, he denunciado fiscales por incumplimiento de acciones a la defensa porque he hecho acción de libertad al fiscal que estaba a cargo, que se ha excusado diciendo que era ex enamorado de la víctima. Imagínense. Y no se excusa y hasta excusarse se pierde cámaras del lugar del hecho. Ahora lo tengo al fiscal incluso denunciado.
Al ver este extremo, voy y me acerco a Fiscalía Departamental y es donde me indican de que no es nuestra culpa, el IDIF es la entidad que nos limita, aquí están los puntos de pericia, según incluso ustedes, bueno, no sé si lo ven compañeros en pantalla, según el delito que se va cometiendo, dice, ¿no? Si esto es, por ejemplo, violencia familiar a la persona, al agresor, hay que hacerle estos puntos de pericia, dice. Y a la víctima hay que hacerle estos puntos de pericia, de ahí no hay más, dice. Así nos indica. Pero he aprendido una cosa, lo que me dice la directora del IDIF, que yo ahorita en este momento me encuentro incluso pidiendo una terna de peritos para el médico forense, porque igual lo he encontrado yo, o sea, no hay congruencia. ¿Por qué? Porque dice que ha sido un golpe que estaba violatado. Y todos sabemos de que los golpes tienen también etapas. Estoy pidiendo, y como esto no me lo pueden hacer esta auditoría forense, no hay auditores forenses, estoy pidiendo una terna al IDIF. Y es lo mismo que ahorita yo lo voy a hacer para este caso de lo que nos está hablando, la valoración de testimonio según sus declaraciones. Sin embargo, necesitaría que me orienten los puntos que yo tengo que solicitar que el perito me lo examine. Eso, licenciado, por favor. Ya. Mira, te voy a dar una respuesta, pero con paciencia, déjame pensarlo bien. No quiero darte una respuesta por responder. No te voy a mentir. En ese momento quiero ordenar mejor la idea. Al final de la clase te doy una respuesta, porque quiero pensar bonito cómo podrías intervenir ahí. En cuanto a lo que me estás comentando, el IDIF los tiene bastante normados. No les permite de verdad actuar muy... O sea, mi opinión es que la normativa es correcta, sin embargo, los limita mucho frente a situaciones de este tipo, porque en este caso lo que yo necesitaría, supongamos, ¿no? A mí me llaman y me dicen, Johan Tello, usted por favor haga pericia sobre el testimonio de esta persona. ¿Cuál es la finalidad de esta pericia? Valorar la congruencia de su relato a nivel emocional. Si hay daño psíquico, por ejemplo, reflejado en el testimonio. Eso es lo que yo tendría como objetivo. Evaluar si hay daño psíquico y que ese daño psíquico se refleje en el testimonio. Supongamos de una víctima, ¿no? Una víctima de violencia doméstica y no tengo la posibilidad de volver a entrevistarla, solo tengo su testimonio. ¿Qué hago yo ahí? Mi objetivo principal sería evaluar la presencia de daño psíquico a través del relato, mediante el empleo de pronombres. Ese sería el objetivo mayor. Por tanto, mi evaluación tendría que orientarse al análisis emocional cargado en las palabras del testimonio. Por ahí te puedo empezar a adelantar, pero déjame elaborar mejor mi respuesta y te la doy al finalizar la clase. ¿De acuerdo? Y si es posible, me escribes con paciencia y también ampliamos un poco más posteriormente ya la clase. Muchas gracias. Muchísimas Lo que pasa gracias. es que tendríamos que evaluar sí o sí daño psíquico. Si hay víctima, eso es correlacional al daño. Y el daño se evalúa a través de la carga emocional, la misma que se puede ver reflejada en el empleo de pronombres y otros indicadores más. Entonces, ese sería un objetivo mayor. Bien, continuamos entonces. Muchas gracias, Doctor. por tu participación. Te escucho ahora a ti, Edson. Sí, doctor. Apoyando lo que decía la colega Sanabria, ¿no? Bien, si bien es cierto lo que mencionaba, solamente para referencia, estimado doctor, Claro. habla de la guía de puntos de pericia. Yo de igual forma tengo esta guía y tratando de acomodar, porque se haya direccionado para los fiscales, y son puntos cerrados en los cuales el abogado no puede sobrepasar esto, porque de inmediato el fiscal lo va a rechazar. Y es cierto lo que decía también la colega, ¿no? Que podemos hacer una proposición de diligencias y demás, pero sin embargo, me he dado formas, y una de esas formas se la quiero hacer conocer, estimado doctor. Por ejemplo, en este caso, mi cliente es acusado o imputado en este caso por el delito de abuso sexual. ¿Y por qué, doctor? No hay una prueba científica, un certificado médico forense que determine que él ha sido el autor del delito de violación. O sea, primero estaba por violación, luego se ha cambiado al tipo penal de abuso sexual, ¿ya? Pero aún así el fiscal mantiene y se quiere ratificar de que ha habido violación y demás. El certificado médico forense dice negativo, no ha habido, no es reciente. Hay un desgarro antiguo, hace referencia, pero no sabemos de quién. Ahí está la duda.
Entonces, ¿qué prueba fundamental para el fiscal es la que está utilizando? El testimonio de la menor. Y por eso hacía ayer la pregunta, doctor, pero no me ha entendido, no le he querido hacer notar por el tiempo, pero ahora vale la ocasión, ¿no? Es de que la menor señala, él me ha violado, él me ha tocado, él ha sido el agresor desde mis 8 años. Y esa es prueba suficiente para el fiscal para que nos pueda acusar. Entonces, sí, es asombroso, doctor, viendo su gesto, ¿no? Yo como abogado de la defensa estoy procurando demostrar al fiscal de que mi cliente es inocente. ¿Y qué he hecho, doctor? Bajo esta guía de puntos de pericia, he solicitado 3 puntos. Pese que acá en Cobija no hay psicólogo forense, doctor, repito, estamos restringidos de eso. Solamente hay un psicólogo, pero por eso le preguntaba ayer, ¿qué especialidad tienen que tener? ¿Cuál es la cualidad de este psicólogo? Pero aún así he solicitado de que el psicólogo forense, entre comillas, a fines de determinar si existe la presencia de trastornos mentales de mi cliente, del supuesto violador. Segundo, que el psicólogo forense identifique si existen factores de riesgo de carácter sexual que puedan estar presentes en su persona vinculados a delitos de violencia sexual. Y el tercero, que el médico forense, de igual forma el psicólogo forense, identifique si existen factores de riesgo que pueden estar presentes en su persona vinculados a violencia de pareja, hijos y otros. Esto dice la guía de pericia acá en Bolivia. Entonces, estoy esperando qué me va a requerir la fiscal. Y en base a eso, quiero demostrar de que la menor está mintiendo y quiero llevarla para que haga el testimonio de credibilidad. Eso era, estimado doctor. Gracias, Edson, por tu participación. Lo que pasa es que en valoración de credibilidad del testimonio de presuntas víctimas sexuales, generalmente la tendencia es orientar a creer, porque es una acusación muy grave, la congruencia en el relato de una menor que acusa a un adulto es mucho más sensible a analizar que en un adulto. Si de por sí la cámara Gesell es única en cualquier persona, en menores con más razón. Estas solicitudes que tú estás haciendo me parecen razonables, pero igual el perfil de agresor sexual es evaluado de manera muy puntual. Si tú estás pidiendo que evalúen trastornos, puede que exista la presencia de qué trastornos. Por ejemplo, supongamos, ¿no?, un trastorno negativista desafiante. Supongamos que existe la presencia de un trastorno negativista desafiante. Eso no es argumento como para decir que la persona sí tiene tendencia a ser agresor sexual. Un agresor sexual puede tener un perfil muy camuflado, es decir, un simulador, por ejemplo. Entonces, la presencia de trastornos, en mi opinión, no significa que sea el argumento para culpabilizarlo o para librarlo, ¿eh? Si tú estás pidiendo que evalúen, por ejemplo, la presencia de trastornos, me parece una evaluación secundaria. El perfil del agresor es otro. El perfil del agresor sexual, del abusador sexual, es distinto. Necesitamos evaluar funciones específicas, por ejemplo, control de impulsos. Esa es una. El control de impulsos, ¿cómo lo evalúas? Eso, por ejemplo, tienes que evaluarlo de forma muy puntual. Estímulo-respuesta. Hay una evaluación muy fácil de hacer ahí, que es en base a estímulo-respuesta. Se hace una lista de chequeo de palabras tipo SACS para evaluar estímulo-respuesta. Se evalúa la reactividad del evaluado. Me parece que te puede dar más luces, porque supongamos el perito te dice, en base a la función mental llamada control de impulsos, no se encuentra ninguna alteración. Eso podría ser un punto a favor para la persona a la que tú estás defendiendo. Si la persona no tiene ningún tipo de tendencia a cometer acciones llamadas, por ejemplo, acting out. ¿Qué es el acting out? Una persona que está discutiendo y de un momento a otro se descontrola y puede golpear. Esa es una conducta acting out. No hay presencia de rasgos de este tipo en la personalidad del sujeto, entonces eso podría favorecer. La evaluación, si tú la planteas, quiero que evalúen trastornos mentales, es muy abstracta, bastante superficial. Me parece que tienes que direccionarlo más hacia las funciones específicas que podría tener un agresor, ¿no? Control de impulsos,
si tiene rasgos erotomaníacos, ¿qué significa? Perversiones sexuales específicamente, entonces el perito debería saber, debería tener algún tipo de formación en sexualidad para evaluar algún tipo de perversión sexual. Y luego conductas de acting out. Y por encima de todo, la congruencia emocional, que se evalúa a través de los indicadores. Es distinto, si te das cuenta, es mucho más específico, guiado, dirigido a esas funciones mentales. Bien, hay bastante que debatir. Doctor, lo que usted ha mencionado está tal vez en el material que nos van a proporcionar. Específicamente esto no, porque no tenía mucho que ver con el tema. Es un tema mucho más preciso. Específicamente no. Te lo estoy diciendo yo en este momento. Ahorita, lo digo para todos ahora, si alguno quiere material extra, porque veo que cada uno también tiene intereses particulares, escríbanos, pídanle, porque recuerden, nosotros venimos a través de Académica. Pídanle a la doctora Marisol que se conecten ustedes individualmente con nosotros y pídanos material. Doctor, necesito material para cómo evaluar un perfil de un presunto agresor serial, de un presunto abusador, de un presunto abusador situacional. Son distintos perfiles. Lo digo porque acá trabajo de la mano con un colega que es especialista en agresores sexuales. Entonces, pídanme información solamente de esto. Pídanme información solamente de trastornos mentales asociados a conducta delictiva. ¿Cómo sé si tiene comorbilidad? Pídanme, por ejemplo, eso. ¿Cómo evaluar realmente la credibilidad de un suceso posiblemente pasado hace mucho tiempo? Si dice que de repente abusó desde hace muchos años, ¿cómo evaluar el recuerdo? Solo el recuerdo. Por ejemplo, estudia todo lo que tiene que ver con Antonio Manzanero y Elizabeth Loftus. Especialistas a nivel mundial solo evaluando el recuerdo. Solo memoria y recuerdo. Entonces, pídeme información precisa, porque si tú le dices, quiero que el perito evalúe trastornos mentales, disculpando la expresión, te fregaste. Eso es muy amplio. Te va a dar un reporte. ¿Qué es lo que va a hacer el perito? ¿Sabes qué es lo que va a hacer? Hay un test que se llama el test de Milon, que evalúa trastornos de personalidad. Lo va a aplicar en 2 sesiones porque es un montón, demora bastante, y no te va a dar ninguna luz. Es un test que se utiliza porque es la teoría más conocida, pero no es el perfil que buscas, ¿de acuerdo? ¿Descarto o no descarto que sea el perfil de un agresor? Tienes que ir ahí. Entonces hay diferentes perfiles, diferentes tipos de agresores, evaluar memoria, recuerdo, y son diferentes autores. Si tú quieres evaluar memoria, recuerdo, Elizabeth Loftus, Antonio Manzanero, una de Estados Unidos, el otro de España. Recuerdo sensorial, recuerdo operativo, ya son informaciones más precisas. ¿De acuerdo? Pero más o menos, si tienen alguna duda, con toda confianza, a través de Académica, entonces, Marisol les pasa nuestro contacto o pásenle a ella la información y nosotros le respondemos por correo o por WhatsApp si es que el caso lo amerita. Bien, continuamos porque nuevamente nos va a faltar tiempo y espero que mañana cumplamos con todo lo que nos queda. Es bastante amplio. Hasta ahí, el caso de la madre china, ¿sí se entendió? Confírmeme, por favor, alguno de ustedes. A ver, ¿quiénes han participado? Y veo que tienen toda la intención de seguir haciéndolo. Está ahí, por ejemplo, Ana Carola. Está también aquí, tengo aquí a Augusto, Valeria, Marisa, el mismo Edson, la doctora Sanabria, Pavel. ¿Qué opinan acerca del caso, después de todo lo que hemos dicho, de la madre china? Profesor, buenas tardes. Le habla Diego Cortés. Diego, buenas tardes. Bueno, de acuerdo a los indicadores fisiológicos que ha tenido a bien mostrarnos, efectivamente el video al que hemos tenido acceso es que en definitiva se ha evidenciado precisamente esos indicadores, principalmente el de asco, el que he podido advertir, ¿no? En el tiempo de los 11 segundos en el que hace su confesión o su entrevista a esta madre. Ahora, evidentemente hay algunos aspectos que nos interesaría bastante, pero entendemos que usted no conoce la normativa boliviana como un abogado, efectivamente, y creo que la mayoría, no la mayoría, por lo menos
habemos abogados que estamos interesados en este curso y precisamente a raíz de esos puntos de pericia que tiene el manual y que maneja el Ministerio Público y que son muy limitantes. Entonces, sí, para nosotros ha sido productivo esta clase, por lo menos hasta este momento, y se ha entendido de acuerdo a los parámetros que usted seguramente los ha proyectado para que nosotros podamos asimilar, además de ser muy pedagógico. Simplemente eso como opinión. Gracias por tu opinión, Diego. Entonces, con ello nosotros podemos continuar. Vamos a sintetizar en los minutos que nos quedan. Recordemos que mañana también tenemos una reunión a la misma hora, a las 2 de la tarde de ustedes. Bueno, detección de mentiras y credibilidad del testimonio. Recuerden, nosotros juzgamos, si es que estamos en la contraparte, la pericia, la destreza del otro perito. Eso es lo que juzgamos. Número 2, cuando se tratan de casuística mucho más sensible, como por ejemplo abuso sexual, la pericia, como le recomendaba Edson, tiene que ser muy puntual, muy precisa. Hace funciones psicológicas específicas, porque se sabe que los perfiles agresores son bastante marcados y si hay presencia de esto o hay ausencia de esto, eso es lo que tenemos que evaluar. Acting out, control de impulsos, erotomaníaco o también hay alguna perversión sexual. Continuamos. El material que nosotros analizamos se divide en 3. El contexto, los indicadores fisiológicos y los indicadores del relato. Como me pedían una acotación, si en la investigación no tengo acceso ya a realizar una entrevista, porque es entrevista única, yo puedo analizar en base a la teoría de Avinoam-Sapir, la teoría llamada análisis de indicadores científicos del contenido del relato. Analizamos el contenido, es decir, los indicadores que están en el mensaje, no la forma de hablar, no si es más letrado o menos letrado, sino los indicadores que están en el mensaje. Sapir nos da una buena alternativa para esto. Dentro de esos indicadores tenemos, por ejemplo, uno que ya explicamos, y con eso nos basamos bastante para evaluar el nivel de afección, perdón, el nivel de afecto, no afección, el nivel de afecto que hay entre una persona u otra. El caso más específico, el de la madre china. Al utilizar el pronombre impersonal, un niño, un bebito o un bebé está utilizando un pronombre que refleja distancia y rechazo emocional. Eso es incongruente, indicador de sospecha que reduce su credibilidad. Por ende, en mi valoración es una credibilidad baja. Recomendación para estos casos, evaluación psiquiátrica. Yo no juzgo. En detección de mentiras no emito ningún juicio de valor. Lo que yo hago es identifico, comparo, describo de manera casi videográfica. Solamente describo. Bien. Mañana tenemos previsto analizar microexpresiones faciales, análisis fisiológico y completar la información de indicadores científicos del contenido del relato. Con todo ello, nosotros vamos a completar las clases. El día de mañana culminamos y si ustedes tienen preguntas, se me ocurre en este momento, sería valioso que se las hagan llevar a la institución a través de la doctora Marisol. Envíenle de repente sus preguntas y que ella las traslade a un documento en Word, nosotros las recibimos y ya con las preguntas formuladas las empezamos a resolver mañana. Así que mañana completamos el curso. Para mí ha sido un gusto reunirme con ustedes nuevamente el día de hoy. Le doy la palabra a la doctora Marisol para que cierre el día de hoy y vernos el día de mañana. Claro que sí, con mucho gusto vamos a recepcionar las preguntas que tiene y bueno, pues las vamos a montar en un documento para que lo podamos enviar a usted, Johan. Y bueno, pues concluimos en esta tarde. Mañana, por favor, en el mismo horario ingresamos con el último día de este curso. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, querido Johan. Muchas gracias, nos vemos. Un abrazo a todos, cuídense. Muy buenas tardes. Hasta luego, doctor.